Revisamos en videos pasados la propuesta de Carl Woese y su equipo de trabajo. Este microbiólogo norteamericano plantea el estudio de la filogenética de los microorganismos a partir de la molécula ARN ribosomal, una molécula común a todos los seres vivos. Y ese concepto revolucionó todos los conocimientos acerca de la evolución celular, permitiendo construir, como vemos en esa imagen, un árbol filogenético a partir de dicha molécula y poder conocer las relaciones de parentesco entre todas las especies. Y de esa forma, todos los seres vivos fueron clasificados en tres dominios: el dominio bacteria, que es el que estamos revisando, el dominio arquea y el dominio eucaria. Y dentro del dominio bacteria, el filum Proteobacteria constituye en la actualidad, fenotípicamente, la más grande y más diversa línea filogenética. En 1988, el microbiólogo alemán Ergo Steegbrand y sus colaboradores proponen el nombre de Proteobacteria, a raíz del dios griego Proteo o Proteus, quien tenía la capacidad de asumir diversas formas para reflejar en sí la diversidad enorme de morfologías y fisiologías observadas en este filum. Las proteobacterias constan en la actualidad de aproximadamente 384 géneros y alrededor de 1.300 especies, dispuestas en 6 líneas filogenéticas como hemos revisado en videos anteriores, conocidas como clases: la clase alfa proteobacteria, la clase beta proteobacteria, la clase gamma proteobacteria, la clase delta proteobacteria, la clase epsilon proteobacteria y la clase zeta proteobacteria. En los videos anteriores hemos revisado a la primera de ellas, la clase alfa proteobacteria. Este grupo representa más del 40% de todos los géneros procariotes válidamente publicados y abarca la mayor proporción de las bacterias gram negativas tradicionales. Muestran una extrema diversidad metabólica y son de gran importancia biológica. Ellas incluyen la mayoría de las bacterias gram negativas conocidas de interés médico, veterinario, industrial y agrícola. Inclusive el origen de las mitocondrias ha sido trazado hasta las alfa proteobacterias. También existen muchos representantes que son ecológicamente importantes porque juegan un rol significativo en los ciclos del carbono, del azufre y del nitrógeno. Las proteobacterias fueron conocidas antes como bacterias púrpuras y relacionadas y se caracterizan por su gran diversidad morfológica y fisiológica. Por ejemplo, pueden ser cocos o bacilos, pueden ser curvados o espirales, pueden tener forma de anillo, tienen la capacidad de algunas de ellas de gemar, de formar apéndices y de ser filamentosas, entre otras características. La mayoría de ellas son mesofílicas, pero tenemos algunas termofílicas, como tiomonas, termosulfata y tepidomonas, inclusive psicrofílicas como polaromonas. Un gran número de bacterias de este filum son móviles por la presencia de flagelos, ya sean polares o peritricos, mientras que un grupo, las mixobacterias, que pertenecen a las delta proteobacterias, exhiben un tipo de motilidad por deslizamiento y tienen un estilo de vida altamente complejo en el cual forman estructuras multicelulares y macroscópicas denominados cuerpos fructíferos. La mayoría son de vida libre, mientras que algunos pueden realizar simbiosis con plantas leguminosas como los rizobios, que tienen la capacidad de fijar nitrógeno dentro de las raíces formando nódulos. Otros viven como endosimbiontes intracelulares de protozoos y de invertebrados, como en las almejas, en insectos y en nematodos. E inclusive algunos, como las ricketsias, son parásitos intracelulares obligados de humanos y de otros mamíferos. La mayoría son de importancia médica, industrial y agrícola. Todas son bacterias gram negativas. Existe también una diversidad respecto a los mecanismos de generar energía. Es así que algunos son quimio-organótrofos, como Escherichia coli. Otro grupo son quimiolitótrofos, como las bacterias oxidantes del azufre, en el caso del género Thiobacillus, y oxidantes del amoníaco, como las nitrosomonas. También se presentan bacterias fotótrofas, como Chromatium o Rhodospirillum, y existe también bacterias denitrificadoras, reportadas en las clases alfa proteobacteria, beta proteobacteria, gamma proteobacteria y epsilon proteobacterias. Con respecto a su relación con el oxígeno, existen aeróbicas y anaeróbicas estrictas, como también aeróbicas facultativas y microaerófilas. En esta tabla podemos mostrar las variadas características fenotípicas que pueden presentar las diversas clases del filum Proteobacterias.
Y es así que por su relación con el oxígeno, como acabamos de mencionar, pueden ser aeróbicas, microaerófilas, anaeróbicas estrictas, facultativas, por su forma, cocos, bacilos, bacterias que geman, bacterias que tienen movilidad, ya sea por la presencia de flagelos o bacterias deslizantes con unas características muy particulares que revisaremos posteriormente. Todas son bacterias gram negativas, pueden realizar fotosíntesis y formar estructuras particulares como los cuerpos fructificantes. Y en esas tablas vemos a los géneros más representativos de las 6 clases del filum Proteobacteria. Hemos revisado en los videos anteriores al primero de ellos, a la clase Alpha Proteobacteria, y en los videos siguientes estaremos describiendo a estos géneros dentro de las familias más representativas de la clase Beta Proteobacteria. Como podemos ver, la clase Zeta Proteobacteria está formada por tan solo una especie. Esa imagen que hemos visto hace un momento muestra un árbol filogenético simplificado de la mayoría de los géneros del filum Proteobacteria, que está basado en la secuencia de bases del ARN ribosomal de 16S, señalándose la clase a la que pertenece. Solo se indican los nombres de los principales géneros. Como vemos, Delta Proteobacteria y Epsilon Proteobacteria forman las ramas más separadas, mientras que Alpha Proteobacterias también están separadas claramente, y podría indicarse que hay un origen común entre las clases Beta Proteobacteria y Gamma Proteobacteria. Las bacterias fototróficas se encuentran solo en las alfa, beta y gamma proteobacterias, que están enmarcadas en rectángulos de color violeta, como podemos apreciar. Esas bacterias púrpuras fototróficas anoxigénicas pueden subdividirse en bacterias púrpuras del azufre y bacterias púrpuras no del azufre. Todas las bacterias púrpuras del azufre pertenecen a las gamma proteobacterias y usan ácido sulfídrico o azufre como única fuente donadora de electrones. Las púrpuras no del azufre pertenecen a las alfa y beta proteobacterias. Y en este video revisaremos las características más representativas de la clase Beta Proteobacteria. La clase Beta Proteobacteria está formada por 12 familias, por al menos 75 géneros y más de 500 especies. Desde el punto de vista metabólico, morfológico y ecológico son muy heterogéneas. Contienen algunas bacterias fototróficas púrpuras no del azufre como Rhodociclus, y recordemos que la mayoría de ellas pertenecen a las alfa proteobacterias. También existen varios quimiolitotrofos como Hydrogenophilus, algunos metilótrofos como Methylophilus, un gran número de quimioorganótrofos como Neisseria, algunas bacterias fijadoras de nitrógeno y algunas patógenas importantes de plantas como Burkholderia, o patógenos de humanos y de animales como el género Neisseria, causante de la gonorrea y de la meningitis, o Bordetella, que ocasiona la tosferina. Respecto a su morfología, esta puede variar de bacilos o cocos a espirales e inclusive células encapsuladas. Algunos miembros de esa clase tienen un interés biotecnológico debido a sus propiedades de biodegradación. Existen beta proteobacterias que producen nódulos en las raíces de las leguminosas. Otras especies son importantes oxidantes del azufre, son quimioautotróficas y obtienen su energía por oxidación del azufre a partir de sulfatos. Con respecto a las bacterias fototróficas de esta clase, pueden realizar fotosíntesis anoxigénica con pigmentos fotosintéticos como la bacteria clorofila A y varios tipos de carotenoides. Estos pigmentos fotosintéticos están localizados en la membrana del citoplasma y en el sistema de membrana interna, que son pequeñas invaginaciones tubulares de la membrana citoplasmática. Las relaciones genéticas y propiedades quimiotaxonómicas las distinguen claramente de las alfa proteobacterias fototróficas. En la mayoría de las especies, la formación de pigmentos y el sistema de membrana interna es reprimida bajo condiciones de presencia de oxígeno, pero es desreprimida en condiciones de bajas tensiones de oxígeno. Tienen una alta flexibilidad metabólica. El modo preferido de crecimiento es fotoheterotróficamente bajo condiciones anóxicas en la luz. La mayoría de las especies también pueden crecer fotoautotróficamente con hidrógeno molecular como donador de electrones fotosintético. Requieren factores de crecimiento, comúnmente biotina y tiamina, y muchas especies mejoran su crecimiento con pequeñas cantidades de extracto de levadura. El crecimiento quimiotrófico bajo condiciones microoxigénicas a oxigénicas en la oscuridad es común en estas bacterias.
También ocurre el crecimiento anaeróbico en la oscuridad. Las beta-proteobacterias fototróficas son bacterias de agua fresca comunes en agua estancada expuesta a la luz solar, que está enriquecida con compuestos orgánicos y nutrientes. Los cuerpos de agua ricos en sulfuros no dan las condiciones favorables para estas bacterias, por su incapacidad de usar los sulfuros como donadores de electrones para el crecimiento, además de su baja tolerancia a los sulfuros. Las bacterias fototróficas de la clase beta-proteobacteria presentan células pequeñas de menos de 1 micrómetro de diámetro, además de membranas fotosintéticas y bacterioclorofila del tipo A. Los géneros característicos de estas bacterias son 3: Rhodociclus, Rubrivivax y Rhodophyrax. Estas bacterias son mesofílicas y neutrofílicas, de agua dulce, con una temperatura óptima de crecimiento de 25 grados hasta 30 grados centígrados. Rhodophyrax, por ejemplo, ha sido aislada de fondos marinos y crece mejor entre 12 hasta 20 grados centígrados. Todas las especies de estos 3 géneros son anaeróbicas, que prefieren un crecimiento bajo condiciones anóxicas por fotosíntesis anoxigénica. Todas crecen fotoheterotróficamente y la mayoría con el hidrógeno como donador de electrones. Pueden crecer aeróbicamente a microaeróbicamente en la oscuridad. Se encuentran con frecuencia en plantas de tratamiento de aguas residuales y en algunas investigaciones se han desarrollado procesos de producción de proteínas unicelulares a partir de desechos de soya usando la especie Rubrivivax gelatinosus. La clase beta-proteobacteria incluye una variedad de microorganismos clasificados en muchas familias como lo señalamos anteriormente. En este video haremos una presentación de las características de las familias más representativas de la clase beta-proteobacteria y en los siguientes videos haremos una selección de estas familias y los géneros característicos de cada una de ellas. La primera familia que describimos es Alcaligenaceae, que pertenece al orden Burkholderiales y que comprende los 17 géneros que mostramos en esas tablas, con el género que le da el nombre a la familia Alcalígenes, además de bacterias que pueden ocasionar enfermedades en el ser humano. Son bacilos gram negativos que han sido recuperados de una variedad de hábitats, incluyendo de enfermedades de animales y de humanos, como Bordetella pertussis, causante de la tosferina. Además se han encontrado en ambientes terrestres y acuáticos, y el contenido de guanina más citosina de su ADN varía entre 36 hasta 73%. Y otra familia a describir es Burkholderiaceae, que pertenece al orden Burkholderiales y que comprende 11 géneros que mostramos en esta tabla, donde sobresale el género Burkholderia que le da el nombre tanto a la familia como al orden. Esta familia se caracteriza por la presencia de organismos ecológicamente diversos y contiene entre saprofitos ambientales, fitopatógenos, patógenos oportunistas, como también patógenos primarios de humanos y de animales. Es una familia grande, muy diversa del orden Burkholderiales, que regularmente ha aumentado de géneros y especies, y actualmente comprende por encima de las 100 especies dentro de los 29 géneros que mostramos en estas tablas. Como vemos, alberga una diversidad fenotípica muy grande, que incluye organótrofos aeróbicos, bacterias anaeróbicas de nitrificadoras y reductoras del ion férrico, oxidantes del hidrógeno, fotoautotróficas, fotoheterotróficas y bacterias fermentativas. La mayoría son bacterias ambientales del agua y del suelo, sin embargo algunas también son patógenas y otras han sido descritas en lombrices de tierra, en el rumen del ganado y de muestras clínicas humanas. La mayoría son mesófilas, aunque algunas han sido encontradas en hábitats de la Antártida e inclusive en fuentes termales. Y una de las familias más pequeñas es la familia Gallionellaceae, que comprende al género Gallionella con una sola especie, Gallionella ferruginea. La familia comprende bacterias gram negativas, quimiolito autotróficas, neutrofílicas, aeróbicas oxidantes del ion ferroso, y pueden encontrarse en ambientes anaeróbicos de aguas subterráneas que contienen este metal, el ion ferroso. Tienen la habilidad de secretar un pedúnculo enrollado compuesto de numerosas fibras. Producen gran cantidad de material pedunculado, y ese material atrae el hidróxido de hierro y muchos metales trazas, dándole una apariencia de color marrón. El pedúnculo así formado y las masas de hidróxido de hierro formadas pueden causar severas obstrucciones de las acequias de pozos de aguas de consumo y de cualquier instalación que utilice aguas subterráneas anaeróbicas que contengan hierro.
Y la siguiente familia es Hydrogenophiliaceae, que pertenece al orden Hydrogenophyllales. La familia contiene a los géneros Hydrogenophilus, que es el género tipo que le da el nombre a la familia, Thiobacillus, Petrobacter, Sulfuricella y Tepidiphyllus. Son bacterias gram negativas y tienen forma de bacilo. Son móviles por la presencia de flagelo polar. La mayoría son quimiolitótrofos y usan varios compuestos reducidos de azufre o hidrógeno como donadores de electrones. Algunas especies de esta familia son mixotróficas, que además usan ácidos orgánicos para el crecimiento. Son típicamente aeróbicas, pero algunos son microaerófilos o anaeróbicos facultativos. El rango de guanina-macitocina de su ADN varía entre 59 hasta 66%. Se han encontrado especies mesofílicas y psicrofílicas en lagos anóxicos, en sedimentos de acuíferos, en suelos y lagunas de tratamiento de desechos industriales. Y algunas especies son moderadamente termofílicas y se encuentran en digestores de tratamiento de aguas, en reservorios de petróleo y en fuentes termales. No se han aislado especies patógenas dentro de la familia. La siguiente es la familia Methylophiliaceae, que pertenece al orden Methylophilales y comprende los géneros Methylophilus, Methylobacillus, Methyloborus y Methylotenera. Son bacterias metilótrofas obligadas y facultativas que utilizan el metanol o metilamina como única fuente de carbono y de energía. No usan el metano. Son bacilos gram negativos y se encuentran en lodos activados, en ríos, en lagos y agua de estanque, además en vegetales. Y tenemos a la familia Neisseриaceae, donde sobresale el género Neisseria, que comprende un número de organismos gram negativos cercanamente relacionadas, aisladas desde humanos y desde animales. Sus interrelaciones no han sido totalmente resueltas por métodos filogenéticos y la clasificación de los grupos de especies por las técnicas moleculares es confusa por sus similitudes genéticas y un extenso polimorfismo como consecuencia de un ancestro común. La mayoría de miembros del género Neisseria no son patógenos o lo son rara vez, pero el género contiene patógenos significativos como Neisseria meningitidis, conocida como meningococo, y Neisseria gonorrea, llamada gonococo. Los meningococos son un patógeno accidental, pero dominantemente existe como un comensal inocuo con muy pocas infecciones que resultan en patologías. La patología no parece jugar un rol en la transmisión de ese organismo, aunque algunos genotipos son propensos a causar enfermedades más que otros, mientras que el gonococo es altamente antigénico pero genéticamente bastante uniforme. La resistencia a los antibióticos a nivel global representa el reto de la salud más significativo. Y la familia Nitrosomonadaceae comprende dos géneros, Nitrosomonas y Nitrosospira. Todas las bacterias son litoautotróficas oxidantes del amoníaco. Y esas bacterias oxidantes del amoníaco generalmente ejercen un control sobre la nitrificación, oxidando el amoníaco hasta nitrito, el cual será oxidado por bacterias oxidantes del nitrito hasta nitrato. De esta manera juegan un rol importante en el control del ciclo del nitrógeno en ambientes terrestres, marinos y de agua dulce, y en procesos de tratamientos de aguas residuales. La siguiente familia, Oxalobacteriaceae, pertenece al orden Burkholdereales y contiene 13 géneros que podemos observar. Esta familia contiene bacterias gram negativas heterotróficas, no formadoras de esporas, mesofílicas con la excepción de algunas especies higrofílicas. Por su morfología, pueden ser bacilos, bacilos curvos, víbrios o espirilos. Representan un rango amplio de propiedades fenotípicas y ecológicas. El metabolismo es principalmente aeróbico microaerófilo a anaeróbicos facultativos en algunas especies, y solo los miembros del género Oxalobacter son anaeróbicos estrictos. Se encuentran en diversos ambientes como el agua, suelo y asociados a plantas. Algunas especies son patógenas de plantas o patógenos oportunistas en humanos. Los miembros de algunos géneros, como colimonas o glacimonas, están adaptadas a condiciones oligotróficas, mientras que especies del género Herbaspirillum están asociadas a las raíces o son fijadoras de nitrógeno endofíticas, las cuales son aplicadas como inoculantes bacterianos promotores del crecimiento vegetal. La siguiente familia, Rhodociclaceae,
Pertenece al orden Rhodociclales y contiene 18 géneros, con un total de 45 especies. Muestran diversos modos de vida, como fotoheterótrofos anoxigénicos, también como aeróbicos fijadores de nitrógeno asociados a vegetales. Incluyen especies que degradan un amplio rango de fuentes de carbono, que incluyen muchos compuestos aromáticos. Además, usan el oxígeno, nitrato, clorato, perclorato, selenato y otros receptores de electrones. Son quimioautótrofos oxidantes del azufre, metilótrofos y anaeróbicos que fermentan ácido propiónico. Los miembros de esta familia han sido aislados desde diversos ambientes, como suelos, plantas de tratamiento de aguas residuales, aguas contaminadas y sin contaminar de estanques, de acuíferos y de raíces de vegetales. Algunos miembros de esta familia son degradadores de compuestos aromáticos y tienen un potencial considerable para la biodegradación de desechos de materiales orgánicos y la biorremediación de ambientes contaminados. Una de las últimas familias que revisamos dentro de la clase Beta Proteobacteria es la familia Spirilliciae, que pertenecen al orden Nitrosomonadales y contienen un solo género, el género Spirillum, con 3 especies: Spirillum volutans, Spirillum winogradski y Spirillum kriegi. Estas especies son microaerófilas facultativas, con un bajo nivel de guanina más citosina, tan solo alcanza valores de 38 a 38,9%. Y esas bacterias desarrollan en aguas estancadas, como en estanques, drenajes de residuos líquidos industriales y domésticos, con condiciones microaeróbicas y una alta concentración de materia orgánica. Y la última familia a revisar de la clase Beta Proteobacteria es la familia Suterelaceae, que pertenece al orden Burkholderiales, que incluye solo 2 géneros, el género Suterella y el género Passasuterella. Estas bacterias se encuentran principalmente en el tracto intestinal de humanos y de algunos animales, como parte de la microbiota intestinal. Tienen forma de bacilo o cocobacilos, por su coloración son gram negativos y crecen bajo condiciones anaeróbicas o en atmósferas microaerófilas. Además, las bacterias de esta familia son oxidasa negativa y catalasa negativa. Como vemos, los miembros de esta clase Beta Proteobacteria son menos en número que aquellos que forman parte de la clase Alpha Proteobacteria. Son solo 12 familias las que hemos mencionado, y en los próximos videos escogeremos a las más representativas, donde describiremos de manera más amplia las características de estas e indicaremos a los géneros más importantes.